Ya pasaron casi 2 meses del nuevo año y por ahí te pasa como a mí, que medio que seguís integrando todo lo que viviste y viste con ojos bien abiertos durante el transcurso del año pasado. Hace un par de semanas ya que venía con ganas de hacer un mini compilado de algunos de mis aprendizajes 2025 que creo que te pueden aportar, así que acá estoy. En el episodio de hoy voy a cubrir 3 temas clave para nosotros, emprendedores lifestyle, que son las prioridades, las resistencias y el disfrute, desde diferentes ángulos y también con algunos denominadores comunes. Te quiero compartir algunas experiencias personales con las que quizás te sientas identificado y qué me dejó cada una de ellas. Así que vamos, directo al punto. Bien, uno de los aprendizajes más claros que tuve en el año fue la importancia de tener un para qué fuerte y sobre todo propio a la hora de setearme objetivos. Y vi claramente cómo nos cuesta avanzar cuando sumamos cosas que no son nuestras, sino que son externas. ¿A qué voy con esto? El año pasado me pasó de sumar a mi planificación trimestral una tarea, un objetivo específico que no era mío, sino que lo tomé desde la afuera. Lo tomé a partir de él, debería estar haciendo esto, ¿no? Era un pendiente del área de finanzas. Era una recomendación puntual que vengo escuchando hace mucho, mucho tiempo de uno de los referentes de finanzas personales que sigo. Y lo escuché tanto, tanto, y tenía tanto que ver con mi situación, que dije, sí, va a la planificación. Esto lo tengo que sacar este año, por 2025, ¿no? Lógicamente. Y bueno, lo incluí para el primer trimestre de 2025. Y sí, la típica. Venimos del pasaje de fin de año, ¿no? Con toda la motivación, todas las ganas. Y a veces no tenemos esa capacidad de diferenciar muy bien qué realmente sí y qué no queremos incluir en nuestra planificación. De hecho, hice un contenido especial en el que hablo un poco de esto, de ser muy conscientes a la hora de armar nuestra planificación anual, para no cargar con objetivos que no son nuestros, básicamente, o que alguna vez lo fueron, pero ya no. Y así entonces es que vamos a poder ser mucho más auténticos a la hora de priorizar y de planificar. Te lo voy a dejar acá en la descripción. Pero volviendo, había incluido este objetivo de finanzas personales para mi primer trimestre de 2025. El trimestre pasó y bien, gracias. Yo obviamente había creado unas subtareas, así unos milestones, ¿no? Para ese proyectito. Y bueno, lo fui pateando. El trimestre pasó, prácticamente no hice nada. Solo me acuerdo que di un par de pasos así más operativos, digamos, pero que la verdad no involucraban mucha dedicación mía ni mucho compromiso. Y decidí, más que nada por un tema de organización y de plazos, decidí ponerlo para el tercer trimestre de 2025. Yo me decía a mí misma que iba a tener más tiempo, más disposición, tipo ahora sí. Y de nuevo, el trimestre pasó y yo prácticamente no avancé nada. Y ahí frené y me puse a mirar de frente lo que estaba pensando. Que lo pensé con la cabeza, pero también lo filtré con el cuerpo y desde mi emoción. Y me di cuenta de la resistencia que me generaba tener que avanzar con un pendiente, con una tarea que yo no sentía mía. Era más externa que otra cosa. Yo no estaba ni convencida de hacerlo, ni veía claramente el para qué. Y por eso lo venía postergando una y otra vez, por la incomodidad que me generaba. Pero ojo, no por la incomodidad en sí, porque siempre va a haber días en que no estemos motivados para avanzar, o que sintamos resistencia o la energía baja, lo que sea. El tema no era la resistencia. El tema es que no había un para qué potente que me sostuviera cuando la resistencia apareciera o cuando las ganas no estuvieran, ¿ok? Y yo sé que para mí, por cómo yo funciono, esto es recontra importante. Tener un para qué fuerte, que sea norte, que me sostenga. Así que esta situación me lo dejó más que en claro y también fue una buena oportunidad para recordar la importancia de yo tener un motivo fuerte para hacer tal o cual cosa. Otro de los grandes aprendizajes del año pasado está muy relacionado a esto último que acabo de contarte. Y ya algo te adelanté y tiene que ver con entender que muchas veces pateamos cosas, muchas veces las postergamos por las sensaciones incómodas que nos generan.
no tiene que ver con vagancia, con falta de compromiso, falta de constancia. Tiene que ver con que nos resulta difícil o incómodo lidiar con alguna sensación no muy agradable, digamos, que esa tarea nos genera y que por eso la postergamos. Puede ser miedo, puede ser culpa, incertidumbre o cualquier otra, no importa. Lo cierto es que eso es lo que nos traba a la hora de encarar esa tarea. ¿Te lo habías puesto a pensar? Y ojo, porque esto no nos pasa solo con tareas más chiquitas u operativas. También nos pasa con tareas importantes, esas que sabemos que marcan la diferencia, pero que por H o por B no queremos encarar. Ponete a pensar en eso que venís pateando hace semanas o meses y sincerate con vos mismo. Cerrá los ojos, respira profundo un par de veces y pregúntate, ¿qué te genera el hecho de encarar esa tarea? ¿Cómo lo sentís en el cuerpo? ¿Qué sensaciones aparecen? Te cuento que yo grabé un contenido especial sobre este tema, donde hablo un poco de cómo opera en nosotros este mecanismo y cómo lo podemos contrarrestar. Y también comparto algunas experiencias personales desde donde me pegó a mí. Así que acá en la descripción te dejo el link por si te interesa profundizar en el tema. Bueno, venimos hablando bastante de resistencia, ¿no? Y en relación a eso, otro de los aprendizajes clave que me quedaron del año pasado es lo siguiente. Los proyectos que se hicieron pesados y que tuvieron sus buenos altibajos, por así decirlo, fueron de los que más satisfacción y orgullo me dieron al final. Mira, te cuento. Específicamente eran 2 proyectos creativos personales que sí tenía muchas ganas de hacerlos, tenía un para qué fuerte, como te venía contando, pero en el medio la vida misma, y nuestras emociones, y los imprevistos, y la motivación que fluctúa, y las dudas, en fin. Todo eso lo atravesé, fui surfeando las olas de la incertidumbre, de muchas veces la falta de ganas, y terminé los 2 proyectos, ¿sí? Cada uno en su tiempo, porque los había puesto para trimestres diferentes. Y no te puedo explicar lo feliz que quedé después de haberlos terminado. Por un lado, por la satisfacción y el orgullo de haber transitado las dudas, la incertidumbre, las resistencias, todo esto. Y por otro lado también, por cumplirme a mí misma en 2 proyectos que para mí eran importantes. Era importante hacerlos, terminarlos. Y también reafirmar ese compromiso con mi intención, con el propósito que me seteé en un principio. Eso te digo, nos da mucha fuerza, mucho empuje, mucha seguridad para seguir avanzando en lo que es realmente importante para nosotros. Porque pudimos, nos lo demostramos, lo hicimos, atravesamos el proceso con trabas, con altibajos, con desafíos, pero ahí estamos. Otro de los grandes aprendizajes que me llevo del año pasado es que dormir no es lo mismo que descansar. Y lo pongo así de una forma tan concreta porque es un concepto que me quedó del libro Sensorialmente, así se llama, con Z al principio porque viene de la palabra zen. Este libro es de Stanislav Bachrach y él supo cómo ponerlo divinamente en palabras. Y cuando leí ese párrafo dije, sí, es tal cual como lo vivo yo en mi vida. ¿Qué pasa? Como sabemos, dormir es un proceso fisiológico con un montón de beneficios para nuestra salud y lo necesitamos para subsistir. Básicamente, si no dormimos, nos morimos. Pero en las páginas del libro, Stanislao habla del concepto de descansar despierto, que es algo que se hace de manera completamente voluntaria y que la verdad no es muy considerado acá en el mundo occidental. Y esto de descansar despierto no significa que te quedes quieto necesariamente, y mucho menos si lo haces con culpa. Descansar despierto puede ser todo lo activo que quieras. Puede ser jugar, tocar un instrumento, leer, escuchar música, pasear a tu perro, subir una montaña, lo que sea. Lo importante es que sea una elección tuya, algo que haces por voluntad propia. Y básicamente que te ayuda a tomarte un break del ruido mental y por qué no también a conectar con lo que sentís, con tus emociones. Y mira esto. En el libro enfatiza que las personas que manifiestan un alto sentido de bienestar dedican unas 5 o 6 horas por día al descanso. Sí, escuchaste bien. 5 o 6 horas por día.
Y cuando leí esto dije, wow, hay una explicación sólida para esto, para cómo vivo mis días. Yo de por sí ya hace muchos años que priorizo un equilibrio vida personal profesional en mi día a día y dejo tiempo para todo esto que acabamos de decir. Y tengo mis varias horitas de descanso despierto por día de cosas que realmente disfruto con toda mi alma. Y esto es innegociable para mí. La importancia de conectar con lo que nos gusta para darle respiro a la cabeza. En 2025 me quedó todavía más grabado el aprendizaje y ahora le pude poner nombre y apellido a partir de lo que leí en el libro. El quinto aprendizaje de mi 2025 tiene que ver con entender la importancia de integrar la práctica de un idioma extranjero en mi rutina. Y no como algo extra que tengo que estudiar o practicar, sino como algo totalmente acoplado a mi día a día y disfrutable. ¿De qué va esto? Mira, te cuento un poco el contexto. Yo ya hace muchísimos años que hablo inglés, pero el año pasado me propuse llevar la práctica al próximo nivel. Yo ya venía sintiendo que me quería enfocar específicamente en la fluidez al hablar. Y para eso, lo que hice fue crear un ecosistema integral de práctica del inglés. Este ecosistema cubría tanto la parte del habla, sí, como también pronunciación y escucha. Y la clave de todo esto era crear mi propia fórmula para poder practicarlo de forma orgánica a mi rutina. La verdad, te soy sincera, yo no quería invertir horas y horas de estudio, de libros, de gramática. Mi objetivo era otro, completamente distinto. Quería algo mucho más dinámico, más llevadero, más práctico, algo que lo sintiera como más liviano. Y además quería poder sostenerlo en el tiempo. Entonces tenía que pensar en algo simple, consistente, pero a la vez que me entusiasmara y lo pudiera llevar adelante. Te estarás preguntando, che, ¿de qué va este sistema? Bueno, te lo cuento todo en detalle en el link de la descripción que habla sobre fluidez. Lo voy a dejar acá porque creé un contenido especial sobre esto, ¿sí? La verdad es que había muchos puntos para cubrir y ahí lo hablo todo en detalle. Pero volviendo, el gran aprendizaje de 2025 fue este. Pude ver con claridad que lo que yo necesitaba para retomar mi práctica de inglés y poder mantenerla en el tiempo era adaptarla totalmente a mi rutina. Algo que de alguna manera se integrara de forma fácil con hábitos chiquitos y prácticas cotidianas. Y la verdad los resultados fueron buenísimos. Y lo pude sostener con ganas, con foco, con compromiso. Y sabemos que eso es re importante a la hora de mantener un idioma. Así que bueno, ojalá algo de todo esto te sirva de inspiración si es que estás queriendo mantener o mejorar tu español o cualquier otro idioma. Bueno, con esto llegamos al final. Contame vos, ¿qué aprendizajes te quedaron del año pasado y cómo cambiaron el juego para este 2026? Te invito también a seguirme por acá y en mis otras redes sociales, así vamos haciendo crecer esta linda comunidad entre todos. Y si te gustó el episodio o te aportó algún sentido, puedes dejarme una reseña de 5 estrellitas, así me ayudas a llegar a más gente. Con esto me despido y bueno, te mando un abrazo de bien fuerte y nos vemos la próxima. ¡Feliz vida!